La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad que vela por los derechos generales y particulares de los consumidores de bienes o servicios. En el caso particular, en el que surgen problemas concretos entre usted como consumidor y algún proveedor, la Superintendencia de Industria y Comercio lo puede ayudar. Preste atención al siguiente caso para que pueda exigir el cumplimiento de sus derechos como consumidor de la manera más adecuada. Juan pretende hacer efectiva la garantía de su carro nuevo y ya agotó el requisito del reclamo directo al proveedor, porque su respuesta fue negativa o poco satisfactoria para él. Lo primero que debe hacer es presentar una demanda ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sí, una demanda, que es el mecanismo más idóneo que un particular tiene para que se respeten sus derechos como consumidor, ya que quejarse o denunciar solo aplica para atender los casos en donde se vulneren los derechos generales de los consumidores. ¿Y por qué allá? Porque la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es la dependencia en la Superintendencia de Industria y Comercio en donde se resuelven los problemas particulares de los consumidores. Esto es así porque esta delegatura actúa como un juez y le otorga el derecho a quien lo tiene. En este caso a Juan, que no solo puede acudir a la acción de protección al consumidor para hacer efectiva la garantía de su carro, sino en general cuando se vulnere cualquiera de sus derechos como consumidor. Recuerde, demandar cuando se ha vulnerado alguno de sus derechos como consumidor es sencillo y no necesita de un abogado o similar, a no ser que su pretensión sea superior a 40 salarios mínimos mensuales vigentes. Solo ingrese a www.sic.gov.co y diríjase a la sección de Asuntos Jurisdiccionales, en donde encontrará todos los pasos que necesita seguir para que sus derechos se hagan valer. Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. Bien, estamos ya de regreso. En el año de 1979, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela suscribieron el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Desde ese entonces hasta hoy, el organismo, que ya no cuenta con Venezuela entre sus países miembros, ha conocido casi 3.000 interpretaciones prejudiciales y centenares de casos que lo ubican como la tercera Corte Internacional más activa del mundo, luego de la Corte Europea de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tenemos el gusto de contar hoy con la presencia del doctor José Luis Díez Canseco, presidente del Tribunal Andino de Justicia. Buenos días. Como es de rigor, quiero agradecer de manera muy especial a la Superintendencia por permitirme el honor de participar en este importante evento, en el cual me ha tocado hablar de un tema sumamente complicado, y voy a pedir disculpas si en algún momento la mayoría del público se pierde. Ya hablar de los temas de las prácticas anticompetitivas a nivel nacional es complicado. Imagínense cuando nos tenemos que referir a prácticas anticompetitivas de nivel internacional. En ese sentido, voy a tratar de avanzar de la manera más sencilla para que todos podamos entenderlos. Durante estos días hemos visto los ejemplos de prácticas anticompetitivas y estaría de más decirles por qué razón las prácticas anticompetitivas son malas a nivel nacional. Desde el presidente de Colombia, el superintendente, la ministra de Comercio han dado mensajes claros de por qué es importante tener una clara política de competencia en un país, y en ese sentido Colombia, lo he dicho por escrito y está en una entrevista mía en un periódico, es hoy en día un referente en América Latina. Entonces no voy a decirles por qué es importante la política de la competencia a nivel nacional, pero quiero explicarles por qué la política de competencia también puede ser importante a nivel internacional. Y yo les voy a poner un pequeño ejemplo para que lo tengan a lo largo de toda mi presentación presente.
Imagínense que el segmento de detergentes, por ejemplo, o de pasta dentífrica, por ejemplo, o de piezas de automóviles, por ejemplo, cuyos productos se movilizan dentro de los países, toman la decisión de cartelizarse. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre una situación de ese estilo? Y se cartelizan no solamente a nivel del país, sino que además se cartelizan dentro de marcos de los países vecinos. Yo les dejo este problema en la cabeza. Segundo tema, vamos a hablar por qué es importante la política de la competencia a nivel internacional. Primero, porque coadyuva con el comercio internacional, sin duda. Hoy en día la globalización de las economías, la internacionalización de los mercados, hace que los efectos de las decisiones de una empresa o de un conjunto de empresas en los mercados internacionales pueda tener efectos en otros. Una vez más, si la empresa con posición de dominio en el mercado, digamos, andino, en el sector de detergentes, toma una decisión, esto puede afectar a los otros países. O imagínense que todas las empresas que hacen detergentes en los países andinos toman la decisión de segmentar mercados, o yo les pongo ejemplos interesantes que en el Perú ha generado una polémica muy importante hace poco tiempo. ¿Ustedes ven cerveza peruana aquí? Nosotros no vemos cerveza colombiana en Perú. ¿Ustedes ven cemento peruano acá? Ustedes ven, en el Perú no se ve cemento colombiano. Y no quiero continuar con un conjunto importante de productos, pero la pregunta es ¿por qué? Si los aranceles son bajos, si no hay problemas de barreras de entrada, si las comunicaciones permiten, sobre todo en las zonas de frontera, que haya comunicaciones de los productos, entonces, pero no existen. Entonces, acá pasa algo raro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La política de competencia coadyuva con el comercio internacional porque hace que efectivamente exista comercio internacional. Nuestros ministros de comercio, nuestros ministros de relaciones exteriores, durante años y durante sesiones interminables, van debatiendo, van consolidando, van negociando tratados de libre comercio y acuerdos de integración con objeto de eliminar barreras de entrada para que los consumidores de los países que son parte de estos acuerdos de integración o de estos acuerdos de libre comercio puedan adquirir productos más baratos, en mejores condiciones, etcétera, etcétera. Y todo este gran esfuerzo que desarrolla el Estado para tratar de desmantelar las barreras arancelarias pueden verse de la noche a la mañana eliminadas cuando un grupo de empresarios se van a las Islas Caimán y tomando un ron con lo que fuera o una cerveza, deciden segmentar los mercados. Entonces, ¿de qué integración estamos hablando si los mercados están segmentados por decisiones individuales de empresas? ¿De qué integración estamos hablando cuando los empresarios toman la decisión de fijar los precios internacionales? ¿De qué integración estamos hablando si se toma la decisión de establecer cuotas de producción por país a los efectos de consolidar monopolios o impedir distribuciones, etcétera, etcétera? Entonces, la política de competencia es un elemento que coadyuva de manera importantísima al comercio internacional. Y obviamente consolida los procesos de integración, porque no podemos hablar de procesos de integración con mercados segmentados, no podemos hablar de procesos de integración donde hayan prácticas que limitan el comercio entre los países. Otro concepto que quiero que tengamos en cuenta es que la tendencia en América Latina, en la mayoría de países, no en todos, es establecer sistemas democráticos. Establecer sistemas democráticos entendido como distribución de poderes o, más modernamente, lo que se llama no concentración del poder. Y la democracia política, que es no concentración del poder político, tiene su correlato en lo que se conoce como democracia económica. ¿Y cuál es la democracia económica? Justamente la no concentración del poder político. Y este concepto nos hace pensar que en países democráticos la política de competencia está de la mano con la esencia misma de la democracia. La no concentración del poder económico es
el equivalente en el plano económico al sostenimiento mismo del sistema democrático que muchos de nuestros países están consolidando y que lo tienen consolidado. Un ejemplo claro es el de Colombia, ¿no? Pero fíjense ustedes, la política de competencia además tiene un efecto importantísimo a nivel de la preservación de la paz. Y el ejemplo histórico en este sentido es el caso de la Unión Europea. Fíjense ustedes, desde que el Imperio Romano se desbarata en el año 800 después de Cristo, ¿qué es lo que ocurrió con los países europeos? Estuvieron guerreando entre ellos durante 1300 años. Para invadirse, para consolidarse y para adquirir productos o, insumos que les eran importantes para poder seguir guerreando entre ellos. Fíjense ustedes, la guerra franco-prusiana de 1870 fue justamente para quien controlaba el carbón y el acero de la frontera alemano-francesa. La Primera Guerra Mundial fue justamente por la misma circunstancia. Y la Segunda Guerra Mundial, además de las locuras de algún personaje que todos conocemos, era quien controlaba medios de producción para consolidar a su vez los monopolios que existían en sus países. Y cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de geniales y muy, ¿cuál es la palabra?, desprendidos políticos de Bélgica, de Francia y de Alemania, se reunían a escondidas cerca de Estrasburgo para ir planificando qué es lo que íbamos a hacer para garantizar la paz europea después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y llegaron a la conclusión que la paz no se iba a garantizar única y exclusivamente porque iban a firmar un tratado de paz. Durante 1300 años se habían suscrito cientos de tratados de paz en los cuales decían, a partir de mañana vamos a ser amigos, pero 2 días después ya se estaban rearmando. ¿Para qué? Para poder tener una guerra posteriormente. Y esto es lo que ocurrió históricamente durante 1300 años. Y estos 3 geniales, Bonnet, Konrad Adenauer y Schuman, dijeron, no, tenemos que buscar el verdadero mecanismo para lograr la paz. Y este verdadero mecanismo para lograr la paz se consolidó a través del proceso de integración europeo. El proceso de integración europeo es el mejor mecanismo para consolidar la paz en Europa, y fíjense ustedes lo que está pasando hoy en día. Pero a su vez dijeron, el proceso de integración no puede funcionar si es que segmentamos nuestros mercados. ¿Cuál es la única y la mejor manera para evitar que el mercado se segmente una vez más y para que un país no bombardee al otro, no invada al otro? Es justamente que hayan inversiones entre los países, que los productos de un país A vayan al país B y que los inversionistas de un país puedan ingresar en el otro. Y la mejor manera de hacerlo es justamente a través del comercio internacional, y ese comercio internacional no podría funcionar si es que existen prácticas anticompetitivas. Entonces, fíjense ustedes, el derecho a la competencia tiene efectos positivos en el comercio internacional, en los procesos de integración, en el sistema mismo del mercado. Y finalmente preserva la paz. Y por eso es que en Europa, con los altibajos que pueden haber tenido los procesos de integración como todos, se han consolidado de esa manera. Y por eso es que siempre el proceso de integración europeo y los artículos originales del Tratado de Roma, los artículos 85 y 76, que incorporan desde los inicios del proceso de integración una política de competencia, son considerados como el vehículo más importante para preservar la paz entre los países europeos. Entonces, dicho esto, hoy en día tenemos que preguntarnos, ¿la política de competencia es un fenómeno doméstico o es un fenómeno internacional? Claramente, como consecuencia de la liberalización de las economías, es un fenómeno internacional. Las mismas prácticas que se desarrollan en Colombia, o que se desarrollan en Perú, o que se desarrollan en cualquier otro país del hemisferio, siempre son, posible tener efectos en terceros países. Y hay casos conocidos, que no es el caso de mencionar, ni estoy autorizado para hacerlos, en los cuales grupos de empresarios a nivel de la comunidad andina, por ejemplo, se han puesto de acuerdo para cartelizar ciertos sectores. Y esto ha generado graves problemas entre los
entre los consumidores, no solamente de un solo país, sino de todos. Entonces, asumiendo que el fenómeno de la competencia no es un fenómeno solamente nacional, porque las fronteras se están eliminando, porque las barreras se están desmantelando, entonces tenemos que comenzar a pensar, ¿y qué va a pasar con la problemática del derecho de la competencia internacional? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que está pasando a nivel de América Latina. No quiero hablar de otras latitudes, pero fíjense ustedes, en los países de América Latina en este momento existen 4 grandes procesos de integración. El Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina, de la cual me honra ser el presidente del tribunal, el Mercado Común del Sur, el famoso Mercosur, y la Comunidad del Caribe, CARICOM. Existe otra cosa que se llama el ALBA, pero no entiendo qué quieren hacer ellos, pero en todo caso no los pongo dentro de esta lista porque es una cosa más de tipo político que de integración. Y también, además de los procesos de integración a los cuales he hecho referencia aquí, existen tratados de libre comercio suscritos por todos los países de América Latina con visión de prosperidad. Colombia no es la excepción. Y que lo que están haciendo es tratando de desmantelar barreras para que los productos de los países con los cuales existen tratados de libre comercio puedan ingresar en el mercado colombiano y los productos colombianos pueden ingresar en sus países. Y así existen cientos de tratados internacionales. Hay países como Chile, que está liderando la lista, tiene como con 58 países. El Perú, que tiene una cantidad también sumamente importante. Colombia, que está en esta misma dirección. México y casi todos los países decentes de América Latina tienen tratados de libre comercio con terceros países, o los países que piensan avanzar en esa dirección. ¿Y qué ocurre? En todos estos tratados, salvo un par, tienen capítulos de competencia. O sea, no solamente en los tratados internacionales como la Comunidad Andina, etcétera, etcétera, hay capítulos de competencia, sino en todos y cada uno de los tratados de libre comercio existen capítulos sobre políticas de competencia. Un ejemplo que yo conozco, porque se acaba de publicar un libro en la Universidad Javeriana, en el cual un grupo de profesores de derecho peruanos y colombianos hemos hecho un análisis del Tratado de Libre Comercio de Colombia y Perú con la Unión Europea. Hay todo un capítulo muy desarrollado sobre las políticas de competencia en el marco del acuerdo de preferencias comerciales de la Unión Europea con Colombia y con Perú. Y lo mismo ocurre con el tratado, por ejemplo, que tiene mi país, quiero hablar del que conozco, con Japón, con Singapur, con los Estados Unidos, con Canadá, con Chile, con México, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y están surgiendo también dentro de los países de América Latina algún tipo de contactos promovidos por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo de una suerte de entendimiento o acuerdos de cooperación preliminares entre las agencias latinoamericanas de competencia. Tenemos que conocernos, porque, exacto, no es solamente conocernos para compartir experiencias, sino también conocernos para poder entender qué es lo que está pasando en los mercados de nuestros países y cómo podemos ayudarnos. ¿Por qué razón? Una vez más, porque las prácticas anticompetitivas comienzan a repetirse en todos los países, como veremos más adelante. ¿Cuál es la situación en América Latina y hacia dónde podemos apuntar? Fíjense ustedes, existe un tímido desarrollo de la política de legislación de competencia a nivel de los acuerdos de comercio e integración regional. Y esa es la verdad de las cosas. La casi totalidad de países de América Latina y el Caribe cuentan con normas de libre competencia. ¡Qué bien! Eso da mucho gusto y es algo que hay que continuar avanzando. Sin embargo, a pesar de que existe legislación en todos los países de América Latina, solamente 4 procesos en construcción cuentan con normas específicas sobre este particular. Lamentablemente, todos han sido de nula aplicación. El ejemplo más palpable es la norma andina, la decisión 608, que tiene más de 12 años de vigencia y no tiene un solo caso. En la Unión Europea, la situación es exactamente al revés. En la Unión Europea comenzaron con políticas supranacionales de protección de la competencia y como consecuencia del impulso europeo se desarrolló a nivel de cada uno de los países. Nosotros hemos comenzado con los países,
pero no se ha avanzado en el tema supranacional, y esto es una cosa que creo que debería comenzarse a reflexionar. Únicamente la CAN y el CARICOM han desarrollado esquemas normativos sustentados en la supranacionalidad según sus tratados constitutivos o normas equivalentes, que es el caso de la Comunidad Andina y del CARICOM. Mercosur posee una estructura intergubernamental careciendo de orden supranacional, pero sin embargo el país más importante de Mercosur ni siquiera ha ratificado la norma. Ergo, es una declaración lírica que no tiene ningún efecto. Y en el mercado común centroamericano se está avanzando, por una manera diplomática de decirlo, en el proceso de contar con regulación regional en la materia, pero en los hechos están avanzando hace como 15 años y hasta la fecha no se ha logrado nada. Llama la atención, ¿no? Todos tenemos normas de libre competencia, todos estamos avanzando en esta misma dirección, pero ¿por qué razón no se ha avanzado en buscar formas para que los países colaboren entre ellos cuando hay prácticas que afectan ya no solamente al consumidor del país, sino a los consumidores de la región? Entonces, como les explicaba, hay una ausencia de casos a nivel regional en esta materia y, claro, ni en la CAN ni en CARICOM hemos podido encontrar nada sobre este particular y esto me lleva a hacer algunos cuestionamientos, algunas preguntas que creo que podemos comenzar a pensar de mejorarlos. La institucionalidad de competencia es relativamente frágil, no hay recursos, no hay capacitación. Y yo creo que la respuesta a esto es negativa en muchos casos. Hemos visto cómo existe una institucionalidad y recursos adecuados en Colombia. Yo creo que existe lo mismo en Chile. Yo creo que existe lo mismo en México. Yo creo que existe lo mismo en Brasil. Yo creo que existe lo mismo en Perú. Y probablemente esto esté en dirección de algunos países centroamericanos. Entonces, el argumento de que la normativa es frágil y que la institucionalidad es inexistente es un argumento que podemos dejar de lado porque creo que ya hay países que han avanzado de manera seria en esta materia, ¿no? Sí, existe divergencia entre las normas de defensa de la competencia nacionales que podrían llevar a que todos los países no puedan armonizar sus criterios, tampoco es una justificación, porque casi todas las leyes de los países latinoamericanos son exactamente las mismas o muy parecidas. Los mismos principios sustantivos, las mismas prohibiciones, etcétera, etcétera, con lo cual tampoco, podemos decir de que el piso no está nivelado. Probablemente sí haya complejidad en los sistemas de coordinación entre autoridades nacionales, de competencia y autoridades de comercio. Probablemente hayan problemas de ese estilo, pero hemos visto cómo en países, por ejemplo, entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y México, Estados Unidos y la Unión Europea y otros países, con coordinaciones y con trabajos serios, pudieron irse avanzando en lograr criterios comunes en esta materia. Otro problema que puede haber probablemente sea la asimetría y divergencia en las políticas económicas de algunos países, sin duda. Pero normalmente las políticas económicas están asociadas con temas arancelarios o pararancelarios, pero no existen divergencias en políticas económicas en lo atinente a la aplicación de normas de libre competencia porque casi todos los países contamos con ellas. Y probablemente exista, se dice, poco conocimiento de las normativas regionales vigentes por parte de los agentes económicos, lo cual también es cierto y en parte, como siempre decimos en el tribunal, la culpa la tenemos el propio tribunal porque no hizo su labor de ir difundiéndola. Yo estoy acá gracias a la superintendencia, pero la idea es que debería irse avanzando en conocer un poco qué existen este tipo de normas y los abogados tienen que saberlos. Todos los tratados internacionales, todos los acuerdos de libre comercio tienen un capítulo de libre competencia. Lo que pasa es que no ha habido la masa crítica o no ha habido el atrevimiento de iniciar procedimientos para motivar o las acciones ante la comunidad andina o eventualmente, activar los paneles que se permiten en el marco de los diferentes tratados internacionales. Fíjense ustedes, y en todos los acuerdos internacionales que se han suscrito, siempre se incorporan este conjunto de obligaciones. La obligación de mantener leyes y autoridades de defensa de la competencia. Esta es una obligación de todos los tratados internacionales que nuestros países van suscribiendo. La obligación de mantener la independencia de las autoridades para aplicar sus leyes nacionales de competencia.
esa es una obligación existente en todos los tratados internacionales. Unos compromisos de colaboración y asistencia técnica. Existen, se aplican, no lo sé. El tema de intercambio de información y mantener la confidencialidad. En ese sentido, existen las obligaciones y se está de manera muy incipiente comenzando a trabajar en la búsqueda de acercamientos sobre este tema, que resultan indispensables, porque claro, si un país quiere hacer una investigación sobre el cártel en otro, tú tienes que intercambiar información y esta información tiene que ser debidamente protegida y manejada de manera equivalente. Pero ahí se puede ir trabajando en esos temas. Un tema que es complicado, pero en todo caso existe el reconocimiento de la existencia de ciertos monopolios estatales o designados que, digamos, son una excepción a la regla, pero que conforme van pasando los años, estos monopolios designados o estatales comienzan a desaparecer. Y, obviamente, un tema menor, pero importante también, que es los compromisos a favor de brindar capacitación y asistencia técnica entre las diferentes autoridades. Y todo esto, en mi opinión, genera grandes oportunidades para colaborar entre las agencias de competencia de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, existe, creo yo, la posibilidad de cooperar en aspectos de investigación y enforcement. Es tan sencillo de que las autoridades se reúnan y comiencen a manejar mecanismos a través de los cuales pueden colaborar para hacer down rates comunes, para mandarse la información que se elaboró de una investigación a la otra. Yo lo he visto por práctica, como por ahí los correos electrónicos que fueron, digamos, confiscados en el marco de una inspección, resulta de que aparecen correos de terceros países en los cuales se descubre que hay una cartelización total y una segmentación de mercados. Entonces, oye, ¿cómo hacemos? ¿Existe la obligación de informarle a otro país que los consumidores del otro país también están teniendo problemas? O sea, y ahí entramos en un tema de moralidad. Yo está bien, hay que proteger mi mercado, me parece muy bien que voy a defender a mis consumidores, pero yo no puedo hacerle la vista gorda a que esa misma empresa en el mercado del país del costado o dos clientes le estén haciendo el mismo daño. Entonces, yo debo informar, no debo informar. Entonces, aquí hay un tema importante que tiene que comenzar a trabajarse. Fíjense ustedes, hoy día tenemos que hablar no solamente de integración de mercados y acuerdos de libre comercio, sino de una especie de solidaridad internacional, que es un acto de generosidad que en favor de una economía globalizada. Y en ese sentido, creo que ahí hay temas importantes que podrían trabajarse. Fíjense ustedes, igualmente, las características de los mercados y la presencia de los mismos actores en todos los países. Son mercados parecidísimos. Y esto ayuda mucho a la cartelización. Creo que existe una gran oportunidad para intercambiar experiencias entre las autoridades de competencia. Y hay países como Colombia que tienen una experiencia invalorable que creo que podría ayudar mucho a países que no tienen esa experiencia. Y hay otros, México, Brasil, Chile, mi país humildemente, que creo que estaríamos en capacidad de poder ayudar a economías de terceros países para comenzar a trabajar en contra de esta lacra de los cárteles. Y esto eventualmente podría formalizarse mediante la firma de acuerdos de cooperación interagencias, así como el establecimiento de un centro regional de competencia de América Latina, por ejemplo, o perfeccionar la normativa andina en la materia. O sea, acá hay un conjunto de ideas que se las dejo para que las piensen, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Estamos en un estado germinal de la colaboración efectiva entre agencias de competencia en América Latina. Hay pocos acuerdos. Se supone que conforme se avance en la globalización y se perfeccionen los intercambios, surgirán problemas comunes con mayor intensidad. Y todos lo sabemos. Y yo creo que debería, con generosidad, intentarse una solución de problemas comunes que impulsará la colaboración entre los países. Y además, fíjense ustedes, esto va a dar claras señales a los inversionistas extranjeros. Cuando saben que, por ejemplo, dentro del marco de la comunidad andina, el piso se ha nivelado, esta es una clara señal para que vengan a invertir en nuestros países.
y pongan hubs productivos de repente acá en Barranquilla para que de aquí se exporte a otros países. Esto va a generar empleo para Colombia, etcétera, etcétera. Ya se comenzará a competir por otro tipo de cosas dentro de los países para atraer más inversionistas, pero por lo menos las reglas de juego estarán uniformes para todos y esto creo que dará una señal adecuada para el mercado. Existen muchas declaraciones y compromisos señalados en los acuerdos de libre comercio de los diferentes acuerdos de cooperación. ¿Okay? Sin embargo, yo diría que todavía no se ha avanzado con la suficiente profundidad como para ir consolidando un esfuerzo en esta materia, ¿no? Yo creo que existen un conjunto de motivaciones para que entre los países podamos acercarnos y las agencias de competencia a efectos de identificar prácticas que puedan ayudar. Y por ejemplo, hay una proximidad territorial y la confluencia de un mismo proyecto de integración regional, en el caso de la Comunidad Andina. Sin embargo, existe una buena relación de amistad, existe una buena relación de conocimiento, pero yo creo que deberían comenzar a intentarse hacer esfuerzos para acercarse de una manera más real entre las agencias de competencia, por lo menos de los países andinos. Acá veo una advertencia de virus. Parece que no le gusta lo que estoy diciendo a alguien. Bueno, pero existen elementos, así que alguien puede venir a ayudarme, pero existen, como digo, elementos que están prohibiendo dicho acercamiento. Por ejemplo, eventos como este, en el cual las autoridades de muchos países se acercan y podemos intercambiar ideas. Estamos identificando problemas comunes. Yo veía que muchos de los expertos que están en las filas de delante, cuando los expositores colombianos hablaban de sus problemas, todos hacíamos así, porque vemos que ese problema se replica en nuestros países. Entonces veo que hay un tema importante y este es un expertise que deberíamos, creo yo, comenzar a trabajar todos. Mire. Listo. Entonces, yo creo que el reconocimiento, igualmente, de los acuerdos de cooperación como oportunidades de aprendizaje, ¿cómo se llama? Yo creo que ahí hay una oportunidad para que aprendamos todos, para que podamos colaborar. Suena un poco idealista, pero creo que tenemos que avanzar en ese sentido. En Europa se hizo. ¿Cómo se llama? Entre los países del NAFTA se hizo. Increíble, muchos de los países africanos se está avanzando y en algunos de los países del sudeste asiático se está avanzando y a pesar de que tienen diferencias de idioma, a pesar de que tienen diferencias de tradiciones jurídicas, hay la tradición francesa, la tradición alemana, en algunos la tradición inglesa, sin embargo nosotros tenemos las mismas tradiciones jurídicas, las mismas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí se podría comenzar a trabajar en una dirección en ese sentido. Y parece increíble, pero el proceso de integración menos perfecto que existe en América Latina, que es el de Mercosur, ¿okay? Es el único que ha adoptado acuerdos de cooperación interagencias que, tengo entendido, ha tenido algunos frutos interesantes. Y lamentablemente los ejemplos concretos de cooperación, escasos, se han hecho no en el marco del acuerdo de Mercosur, sino en el marco de los acuerdos individuales de cooperación entre las instituciones. Entonces, no me importa que sea a través de acuerdos de integración o que sea acuerdos individuales, pero lo que importa es que comiencen a cooperar por el bien de los consumidores de todos los países, en este caso de la Comunidad Andina. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Andino o la Comunidad Andina sobre este particular? Corrijo, el Tribunal Andino. Nosotros como tribunal no tenemos capacidad de iniciativa legislativa, no podemos proponer a los países hacer cosas. Para eso existe el Consejo de Ministros o el grupo de alto nivel, que ellos son los que finalmente toman la decisión. Pero nosotros como magistrados somos de alguna manera ciudadanos andinos privilegiados que vemos que hay problemas. Y lo que hemos planteado, el tribunal, es comenzar a analizar y a reflexionar sobre algunos temitas que creemos que son de importancia.
En primer lugar, creemos que la política de competencia y la normativa que la expresa resulta indispensable para avanzar en el proceso de integración. Y para nosotros esto es clave. Si queremos avanzar en el proceso de integración andina, tenemos que tener una política de competencia que vaya de la mano con el proceso de integración. En segundo lugar, creemos que la finalidad del proceso de integración, que es el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes, esto es de sus consumidores, es el objetivo principal hacia el cual tenemos que avanzar. Y creemos que las normas de competencia es la parte fundamental de la estructura jurídica que beneficia o brinda bienestar a los consumidores. Existe dentro de la comunidad andina una norma andina en la materia, que es la conocida Decisión 608, que lamentablemente ha tenido aplicación nula. Y esto es una cosa que creo que deberíamos comenzar a reflexionar por qué y qué podría hacerse. Entonces creemos que a través de las autoridades competentes, que sería el grupo de alto nivel de los países, los representantes, pudiera eventualmente avanzarse en una evaluación de la norma y, de ser el caso, proceder a su actualización y reforma. Por lo menos ese es un ideal que yo, como presidente del tribunal, vengo impulsando. Y esto lo hemos hecho a través de lo que llamamos la agenda positiva para la integración, que venimos consultando, que venimos promoviendo. Esperemos que algún día, por el bien de los consumidores, la tomen en cuenta y que por el bien de los consumidores podamos avanzar en esa dirección. Muchísimas gracias. Qué bien, estamos bien de tiempo. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es la dependencia en la Superintendencia de Industria y Comercio encargada de tramitar las demandas judiciales que han sido instauradas por los consumidores con el fin de llevarlas a una decisión definitiva, llamada sentencia, que puede ser favorable o desfavorable para el consumidor. Preste atención al siguiente caso para que usted, como consumidor demandante, pueda llevar su proceso de la mejor manera y así tener más posibilidades de obtener una decisión a su favor. Juan, que instauró su demanda ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, debe estar pendiente de las decisiones y novedades que se presenten en su proceso, pues es su responsabilidad vigilarlo, ya que en los casos judiciales, la superintendencia no le enviará ningún tipo de notificación a su domicilio o correo electrónico, dado que el mecanismo previsto en la ley para comunicar las decisiones que se produzcan en los procesos judiciales se llama estado, el cual se publica en carpetas que están a la vista y libre acceso del público en los pisos 3º y 6º de la Superintendencia de Industria y Comercio, ubicada en la carrera 13, número 2700 en Bogotá. Y también pueden consultarse en la página www.sic.gov.co en la sección de Asuntos Jurisdiccionales. Recuerde que si usted descuida el proceso y no está pendiente de los estados, tiene altas probabilidades de tener una decisión desfavorable. Juan, luego de confirmar en el estado que su demanda fue admitida, debe estar pendiente de la fecha y hora de la audiencia, que se efectuará en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que es de asistencia obligatoria, ya que es el momento y lugar en donde